Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos entonces a este seminario de velas japonesas. Ya hemos hecho la presentación y la introducción a los que están conectados a Zoom. Y quiero, por supuesto, recordarles que siempre nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica, y recientemente hemos subido un video en donde alertamos un posible retroceso de un 5% que el S&P puede mostrar. De hecho, hoy mismo, hablando de este escenario o bien de este seminario de velas japonesas, se presentaron velas muy importantes que pueden marcar el inicio de nuevos impulsos, nuevos movimientos en el mercado. Así que vamos a estar obviamente haciendo referencia. Y también te quiero comentar que en nuestro canal de Telegram, en donde compartimos análisis, nuestros videos de análisis de mercado, por supuesto, ideas de trading, hemos compartido una encuesta en donde le preguntamos a nuestros usuarios qué, qué les gustaría conocer en el próximo live, que seguramente lo vamos a hacer este día jueves por la tarde, así que los dejo invitados a que se conecten a nuestro canal o nuestra comunidad de Instagram, @AdmiralMarketsLatam, en donde vamos a estar resolviendo por el minuto estas preguntas. Al minuto está ganando la opción cómo saber cuándo tengo que comprar o vender, así que se las voy a compartir, disculpen, enseguida en el chat que tienen disponible, que tenemos disponible acá. Encuesta aquí para que, a ver si es que pueden participar, encuesta Telegram, se los dejo ahí para que participen y nos hagan saber qué es lo que les gustaría saber. Por ahora, como bien saben, está ganando la opción cómo saber cuándo tengo que comprar, análisis índices en Wall Street y qué hacer con nuestras inversiones en época de recesión. Esas son las tres opciones que tenemos en esta oportunidad. Pues bien, vamos a tierra derecha a revisar esta presentación de velas japonesas y entendiendo un poco las cosas básicas que hay que dilucidar de cara, obviamente, a entender las velas japonesas, que es el análisis chartista. ¿Qué es el análisis chartista a fin de cuentas? Pues bien, el análisis chartista nos va a indicar o nos va a mostrar, un segundo, estoy presentando aquí un problema. Ahora sí. Bien, pues bien, lo que les comentaba, el análisis chartista incluye, a fin de cuentas, el análisis de los gráficos, los patrones de velas japonesa y las teorías de ondas de Elliott, que son formaciones que ya vamos a estar revisando durante el mes de septiembre en un webinar exclusivo que vamos a tener para ti. En general, el análisis chartista viene a ser el análisis de todo lo que se comprende el comportamiento del precio en los gráficos que nos proveen las distintas plataformas. En nuestro caso tenemos la plataforma de MT4, la MT5 y la MT5 Supreme Edition para que ustedes como clientes puedan acceder al mercado, analizar técnicamente y ver el comportamiento de los precios, las tendencias y dónde debemos obviamente comprar o vender. Mientras que también estamos acompañados de ciertos indicadores técnicos, como por ejemplo las representaciones matemáticas a través de las medias móviles, movimientos de los retrocesos de Fibonacci, expansiones de Fibonacci, los RSI como osciladores técnicos, el estocástico, y así un sinfín de indicadores técnicos y osciladores técnicos que nos van a permitir comprender con mayor acuciosidad o mayor entendimiento a raíz y en base a una base matemática el comportamiento de los movimientos del precio y posiblemente predecir hacia dónde estos se pueden dirigir. Eso va obviamente a basar un poco la idea de utilizar herramientas técnicas. Sin embargo, el uso de las velas japonesas tiende a ser lo más importante a la hora de hablar de un análisis técnico purista. Los traders más puristas tienden a enfocarse solamente en los patrones de velas japonesas o en su comportamiento, sin tener o agregar mayores conocimientos matemáticos, ya sea a través de estos indicadores técnicos o indicadores fundamentales que nos puedan estar proporcionando una idea de hacia dónde se puede dirigir el mercado, evidentemente, y de esa forma poder tal vez transmitir una seguridad mucho mayor a la hora de entender el mercado. Precisamente las velas japonesas, como nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de las próximas slides, nos van a ayudar a entender muchas veces el comportamiento de los mercados con mayor entendimiento en cuanto a la confianza, el volumen, el sentimiento del mercado, ya que las velas tienden a representar todo esto o tienden a plasmar estas ideas o los sentimientos del mercado a través de sus disposiciones, a través de sus formaciones. Dentro de lo que es más importante en el análisis técnico es saber identificar tendencias, va a ser lo primordial. Tenemos que entender que el análisis técnico o hacer trading solo se basa o siempre se va a basar en acompañar las tendencias. Es cuando mayor probabilidad de ganar dinero tenemos.
Es como, ustedes me pueden decir, ok, sí, lo entiendo, pero vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Em, Cuando estamos en época de invierno, por ejemplo, que estamos en el hemisferio sur en este minuto, yo no puedo andar con una tendencia de moda de andar de short y polera, sobre todo yo que vivo en el sur de Chile, sería absolutamente ridículo, ya que va, primero que todo, en contra de la temperatura ambiente, que es bastante baja, pero también va en contra, por supuesto, de lo que el resto de las personas está utilizando. Y eso es importante. Si bien uno puede decir, bueno, a mí me importa, no me importa nada lo que el resto del mundo piense, pues bien, en el trading nos tiene que importar, absolutamente, ya que las tendencias nos van a permitir entender hacia dónde se dirigen los mercados y dónde podrían seguir dirigiéndose, ya que dentro del análisis técnico o la base teórica del análisis técnico entiende y comprende que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. Por tanto, si el comportamiento del precio tiende a ser favorable en este minuto, podría seguir haciéndolo durante las próximas semanas, durante los próximos días, durante los próximos meses, dependiendo de la temporalidad que estemos revisando el comportamiento del mercado. Por eso entonces que va a ser importante identificar las tendencias, los movimientos, las secuencias de mínimos crecientes que identifican una tendencia alcista, la secuencia de máximos decrecientes que identifican una tendencia bajista, son algunos de los patrones o bien de los detalles importantes a la hora de analizar el mercado y encontrar estas tendencias. Ahora, hablando ya de las velas japonesas, que es lo que nos convoca el día de hoy, vamos a entender las velas japonesas como formaciones del precio que nos van a entregar información importantísima. Tanto información como, por ejemplo, el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo que el precio alcanzó en esa temporalidad, cuando nosotros determinamos, por ejemplo, ver una gráfica diaria, cada vela va a representar el movimiento del precio en un día. Si queremos, por ejemplo, ver una vela japonesa o bien un gráfico de 4 horas, cada vela va a representar el movimiento del precio en 4 horas y así sucesivamente. Por tanto, el precio o bien la vela japonesa nos va a estar mostrando cómo se comportó el precio durante ese periodo de tiempo. Si es, como lo decíamos, si es en un día, nos va a mostrar el precio al cual abrió ese día el mercado o el valor de ese instrumento, el valor al cual cerró, el máximo que tuvo durante la sesión y el mínimo, que muchas veces pueden coincidir también. Los máximos y mínimos pueden coincidir con los precios de apertura, con los precios de cierre. A veces suele suceder, no es casual, no es habitual, pero puede suceder, ya que debemos recordar que son milésimas o centésimas de los valores que tienen los precios, por tanto realmente no son tan precisos y no se otorgan. Pero a nivel de graficar, sí podemos tal vez entender o bien entenderlos como que el precio cerró en el máximo alcanzado durante la sesión. Y eso obviamente ya entiende o nos muestra cierta posibilidad de que el mercado siga avanzando. Ya lo vamos a ir entendiendo por qué. Ahora, dentro de los mercados financieros, las velas japonesas nos van a ayudar finalmente para entender, como lo comentábamos al principio, información bastante útil, lo que comentábamos. Y repito, precio de apertura, precio de cierre, el cuerpo, que se me olvidó mencionar, que es la estructura base o bien la forma, el volumen que adquiere la vela japonesa en sí, mientras tenemos mínimos y máximos y por supuesto las sombras que van dejando esos mínimos y máximos, que son las patas que uno puede ver, los palitos que uno puede ver en la gráfica. Aquí se los voy a mostrar, se los voy a señalar acá. Eso son conocidos como sombras que el precio deja o que la vela japonesa deja en pos de la evolución del precio a lo largo, obviamente, de la temporalidad que se esté revisando dicha vela japonesa. Ahora, tenemos que entender que, o bien la pregunta podría ser, ¿por qué las velas japonesas van a ser más importantes que un gráfico de línea? La verdad que yo no lo consideraría como que son más importantes o no, pero sí entregan más información. De hecho, existen algunas ocasiones, y aquellos que son asiduos a participar en nuestros seminarios, sobre todo los seminarios de análisis técnico en vivo, de trading en vivo, hemos utilizado gráficos de línea para identificar con mayor precisión las líneas, las tendencias. Cuando el precio obviamente se comporta de manera errática o tal vez no encontramos o no logramos encontrar los puntos de unión para trazar una tendencia, los gráficos de líneas pueden ayudarnos a trazar esa línea de tendencia con mayor claridad. Y eso puede ser obviamente una ayuda bastante importante. Ahora, es por eso entonces que las velas japonesas
tenemos que entenderlas desde su inicio. Nos van a mostrar datos que son importantes, como por ejemplo, que el movimiento o que el movimiento de precios es más significativo del por qué. Aquí es donde los analistas técnicos o los puristas, que yo en cierta parte o en algún periodo de mi formación de trader, fui o tendenciosamente busqué ser más un trader más purista, en donde el significado del precio o del movimiento del precio es más significativo que el por qué, o sea, que los fundamentos que el mercado nos estuviese entregando, como por ejemplo datos macroeconómicos, referencias geopolíticas, como por ejemplo lo que está sucediendo hoy con Nancy Pelosi en su visita a Taiwán. Ese tipo de cosas están en segundo plano o están en segundo lugar versus obviamente el movimiento preciso del precio. Mientras que toda la información presente y disponible está reflejada en el precio. Muchas veces esto se entiende y aquellos que son muy precisos en entender el mercado, en ya que logran una afinidad tal con la interpretación de los mercados, entienden que las velas japonesas muchas veces anticipan situaciones o bien logran predecir ciertas situaciones. A través del análisis de las velas japonesas podemos interpretar posibles movimientos futuros. Y eso es lo interesante de las velas japonesas, que si bien nosotros al entenderlas bien y tal vez añadir mayor información fundamental, que es lo que yo hago, les va a servir mucho o va a aumentar la curiosidad de asertividad en su operativa, en los trades que ustedes lleguen a tomar, y eso puede obviamente ayudarles a ser rentables. Los compradores y vendedores mueven el precio o mueven el mercado bastante basado en expectativas y emociones como el medio de la codicia. Por tanto, eso se puede interpretar muchas veces a través de las formaciones que las velas japonesas nos van dejando. Los mercados tienden a fluctuar, el precio real puede no reflejar el valor del activo subyacente. Es como, por ejemplo, cuando vemos o a través de un análisis fundamental, entendemos o revisamos que el precio o el valor de una compañía o el precio de una compañía debería estar muy por sobre los valores actuales. Por tanto, se considera que es una compañía que está infravalorada para lo que se está mostrando en el precio en el mercado. Muchas veces puede ser que los fundamentos también ayuden a colaborar en los análisis de mercado, y eso es lo que tiende a entregar o viceversa. Las velas proporcionan indicaciones visuales que también facilitan la comprensión de la acción del precio. Lo mismo que veíamos anteriormente, su formación, su precio de apertura, cierre, su máximo, mínimo, las sombras, el cuerpo que nos dejan las velas pueden ser información vital como para entender cuál puede ser su comportamiento en el futuro. Por otro lado, el comprender estas velas japonesas va a ser vital. ¿Y cómo se construye una vela? Vamos a entenderlas por su longitud, color y diferentes patrones de velas japonesas. Adoptar una vela es básico para llevar, o entender una vela es básico para llevar a cabo un acucioso análisis del precio en su conjunto. El análisis técnico o análisis chartista se basa en conocer la acción del precio representada, en este caso, por las velas japonesas. Y aquí es donde vamos a ver uno de los patrones de velas japonesas más usuales. Y no quiero obviamente detenerme mucho a explicar algo, pero quiero que entendamos que estas velas en blanco van a ser las velas positivas y estas velas en negro van a ser las velas negativas. Y estos son velas japonesas que representan algo. En este caso, las velas positivas que cierran de esa forma tienden a mostrar posibles movimientos al alza. Y las velas que forman estos movimientos o estos patrones de manera negativa son posibles movimientos a la baja. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que uno, obviamente, esto se suele decir, ustedes ven seminarios seguramente y les dicen, mira, si encuentras de estas velas, va a ser un posible movimiento alcista. Si encuentras de estas velas, va a ser un posible movimiento bajista. Pero entendamos por qué. Eso obviamente me quiero detener. Esta parte va a ser la más importante del seminario, así que por favor atención, y cualquier duda que puedan llegar a tener, me la hacen llegar al chat que tenemos en Zoom. El resto de las láminas va a ser un poco más sencillo de avanzar o más rápido, pero esta parte va a ser la importante y quiero que la entiendan bastante bien. Vamos a tomar el ejemplo de una vela alcista. En este caso vamos a utilizar esta vela. Vamos a utilizar esta vela como referencia. Me voy a tomar el tiempo para ir explicando algunas cosas. Y vamos a construir por acá abajo una línea de soporte en el tiempo, y vamos a entender o vamos a pensar que el mercado en su minuto, en el pasado, en el año, no sé, 1, y acá tenemos el año
2022. Pongamos algo así. 2022. Y a lo largo del tiempo, el precio de un instrumento ha hecho lo siguiente. No sé, pensamos que partió en 0, subió, o partió de cierto valor, subió, cayó, volvió a subir, cayó nuevamente, construyó una tendencia, cayó hasta un mínimo, volvió a subir, no buscó esa tendencia y el mercado se encuentra en este segmento. Está cayendo y llega hasta esta zona, a ese nivel. Primero que todo, vamos a entender y espero que ustedes sepan que lo que acabamos de dibujar es el precio lineal del mercado, pero lo que obviamente nosotros nos vamos a enfocar es en este último segmento. En ese último segmento, que ya lo vamos a detallar, vamos a ir en un zoom, vamos a borrar esto y vamos a ir a un zoom pensando qué es lo que vamos a estar analizando, pero quiero que recuerden este patrón. El precio se acercó a esta zona de mínimos, que espero que obviamente lo sepan, es una zona de soporte que el precio ha desarrollado a lo largo del tiempo. Cada vez que el precio ha caído por debajo o ha caído hasta ese nivel, pensemos que tal vez en el pasado, este del año, no sé, 10, y en el pasado el mercado venía mucho más abajo, hacía algo así, esto es un soporte. Entonces la zona de soporte es considerada en el pasado como un posible soporte en el futuro o en la actualidad. Por tanto, el mercado, de acuerdo a la tesis del análisis técnico que dice que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro, debería esto decirnos que si el mercado respetó este soporte en el pasado, debería tender a respetarlo en el futuro. ¿Vale? Pero obviamente esto no es siempre así. Y la pregunta es, ¿cuándo es que nosotros podemos interpretar que el mercado va a considerar esto como un soporte? Y así como lo hizo anteriormente, que a partir de ese nivel de mínimo subió, es posible que vuelva a subir. Recordemos que lo que vamos a estar analizando es estos patrones de vela, o al menos esta vela en particular, de un posible movimiento al alza. Por tanto, esta vela nos indica que el mercado podría experimentar un movimiento al alza, tentativamente o por probabilidades. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un zoom a este movimiento, a este segmento, a esa zona, ¿vale? Para que no nos perdamos en el ejemplo. Vamos a pensar que el mercado viene mostrando la zona de soporte. Ya pensemos que se extendió. El precio viene haciendo esto durante los últimos días o las últimas semanas y cae hasta esta zona. ¿Perfecto? Entendemos eso. El mercado llega hasta ahí, el mínimo o el soporte que habíamos revisado a largo plazo, y es donde nosotros comenzamos a ver la vela, la famosa vela que Renato nos dijo que era una vela de patrón de cambio, una vela así. Así y así. Y ahora, claro, esto nos dice, Renato me dijo que a partir de esto el mercado es tentativamente alcista. ¿Pero por qué? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Pensemos que esta vela y cada una de las velas que se venía formando con anterioridad, tal vez pensemos que las velas que venían anteriormente eran en su mayoría velas bajistas, muchas velas bajistas. Tal vez una vela alcista, ya vamos a poner un poco de mix en esto. Hay una vela alcista, una que sube para hablar de tendencia y después otra que baja de nuevo. Vela, 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 vela. Y a llegar hasta ahí. Pensemos en eso. Y a partir de eso aparece esta vela. Entonces, nosotros recordamos, este es un posible movimiento al alza. Este movimiento al alza tiene dos sentidos, o tiene dos datos que son importantes. Una, la vela japonesa per se, que nos dice históricamente o bajo el análisis técnico que es una vela que debería mostrar un posible movimiento al alza, pero también esta vela se encuentra en un punto importante que es un soporte que en el pasado se ha considerado como tal. Por tanto, tenemos un dato que la vela puede mostrar un movimiento al alza y históricamente el precio cada vez que ha llegado hasta ese nivel vuelve a subir. Entonces tenemos dos antecedentes que son importantes. Pero ahora entendamos por qué la vela puede hacer eso, por qué es una vela potencialmente alcista. Porque finalmente, si nosotros, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a entender o vamos a hacer un zoom out de esta vela y vamos a entenderla como tal. Pensemos que esta vela, la que estuvimos analizando, la que queremos analizar,
es una vela diaria. O, ya, sí, pensemos que es una vela diaria. Y lo importante de esto es que, vamos acá a ver un segundo. Y lo importante de esto es entender que va a ser una vela, no, vamos a hacerlo mucho más sencillo para no perdernos. Va a ser una vela de 4 horas, ¿vale? Estamos viendo un gráfico de 4 horas, para que quede claro, estamos viendo un gráfico de 4 horas. Por tanto, esta vela es una vela de 4 horas, lo que quiere decir entonces que esa vela está compuesta por 4 velas de 1 hora. Entonces, lo que nosotros vamos a recordar es que las velas tienen un precio de apertura, un precio de cierre, aquí vamos a ponerle A, C, un máximo y un mínimo. Entonces, en el recorrido de esa vela de 4 horas, el precio fluctuó por todos esos movimientos hasta el cierre que nos va mostrando. Si nosotros nos tocase graficar esta vela o el movimiento del precio de esa vela, eventualmente deberíamos ver algo así. Vamos a dibujar nuevamente esta vela japonesa. Vamos a dibujarla por acá. Miento. Vamos a dibujarla por acá. Vamos a ponerle aquí la vela. Y vamos a recordar entonces que tenemos un precio de apertura, un precio de apertura, un precio de cierre, un máximo, max, y un mínimo, mínimo. ¿Vale? Entonces, si nosotros nos tocase graficar el comportamiento del precio durante esas 4 horas, muy probablemente hizo algo como esto. El precio tal vez sube, alcanza su máximo, retrocede hasta un mínimo, vuelve a subir y cierra en ese precio. Si nos tocase a lo mejor graficar una vela o en un gráfico de línea, sería ese el comportamiento del precio aproximadamente. Ahora vamos a desmenuzar lo que comentábamos anteriormente. Para que sea una vela japonesa de 4 horas, tiene que estar compuesta por 4 velas de 1 hora. Entonces, cuando vemos que el precio tiene un precio de apertura, una primera vela de 1 hora que subió hasta el máximo. Luego de eso tenemos una vela, la siguiente hora tenemos una vela absolutamente bajista, o tal vez tenemos esta vela bajista. Luego de eso tenemos una siguiente vela, pero luego de eso tenemos una cuarta vela que nos da ese cierre. Si nosotros miramos o bien volvemos a replicar el movimiento del precio, tenemos el movimiento de apertura, el precio de apertura, un máximo, el mínimo y el cierre. ¿Qué queremos mostrar con todo esto? Que a pesar de que el mercado viene, ojo con eso, que a pesar de que el mercado viene cayendo en la tendencia bajista o en el movimiento bajista, a partir de esta vela o a partir de esta zona, los compradores comienzan a buscar cierres por sobre los precios de apertura, lo cual nos deja un movimiento positivo y sobre todo cuando estas velas muestran caracteres alcistas importantes que logran dominar los vendedores anteriores y más encima o sumando a eso, el precio cierra de manera positiva, entregándonos a fin de cuentas una vela como esta. Lo mismo podemos tal vez entender de un patrón envolvente. Cuando encontramos tal vez una vela totalmente en verde, como esta, va obviamente a ser importante, ya que el mercado tal vez en el pasado nos mostró una vela bajista, pero si esta vela envolvente, esta vela alcista que nos dice que el mercado puede subir, nos pretende un movimiento al alza, no sacamos nada con interpretar que el mercado obviamente va a tener una probabilidad mayor de subir si es que está en cualquier parte, pero si el precio se encuentra en una zona de soporte, como lo habíamos mencionado anteriormente, el mercado tiene una posibilidad de subir mucho mayor. Y así es como se va entendiendo entonces la gráfica o bien el entendimiento de por qué estos patrones de velas nos muestran posibilidades de movimientos alcistas o movimientos bajistas. Lo mismo en el caso contrario. Cuando vemos que son velas bajistas que están obviamente teñidas de rojo,
van a ser, por supuesto, los movimientos en donde los vendedores son los que estén ganando mayor terreno en el mercado y con eso nos permitan ver movimientos de caída y que es donde los vendedores son los que están ganando las partidas o son los que están teniendo mayor impulso o mayor fuerza. Eso va a ser lo importante entender estas velas, pero no tan solo la vela en sí, sino que en el contexto en el cual estas velas se están entregando. Si las velas, por supuesto, están en una zona de resistencia, en el caso de los movimientos a la baja, claramente los movimientos a la baja aumentan su probabilidad. En el caso, por supuesto, de que las velas muestren movimientos, las velas alcistas muestren posibles movimientos a partir de zonas de soporte, aumenta la probabilidad de que estos precios puedan subir eventualmente. Ahora, para añadir mayor probabilidad a acierto en una transacción como esta, este es el primer dato. Este es el primer dato que nos dice que el mercado, cuando comienzan a aparecer velas como estas, tenemos que estar atentos. Sin embargo, no debemos dejar de recordar que el análisis técnico nos dice que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. Tal vez el mercado, como viene presentando una tendencia bajista, simplemente sea una vela, un potencial movimiento alcista, pero de corto plazo, que como lo fue acá, una vela o envolvente, el mercado suba hasta la línea de tendencia, que volvió a caer, y el mercado haga lo mismo, vuelva a subir y vuelva a caer, y termine rompiendo la zona de soporte que anteriormente nosotros veníamos considerando como una zona importante para que el precio pudiese experimentar un movimiento al alza. Así es como uno tiene que ir entendiendo. Es por eso que yo creo que la pregunta que dejamos en el canal, en el chat de Telegram, de cómo saber cuándo tengo que comprar o tengo que vender, es lo que más le interesa a la gente. Porque no basta solamente con saber que si esta vela aparece tengo que comprar y si esta vela tengo, y si aparecen estas otras velas tengo que vender. Sino que también importa el contexto en el cual esas velas se presenten, los patrones que se vienen dando, los movimientos del precio y el entendimiento del mercado en su totalidad. Por eso es que siempre digo, el ser trader no es simplemente meterse a mercado y mirar una gráfica de manera inmediata y decir, ah, voy a comprar, voy a vender y listo, sino que tengo que entender el comportamiento del mercado en su totalidad. Idealmente tengo que mirar todo esto para decir si el precio puede subir o puede bajar. Y ahí es donde yo comienzo a planificar. Creo que el mercado puede subir, creo que el mercado puede bajar. Y a partir de eso es cuando yo comienzo a buscar recién la posibilidad de estar largo o comprar, o la opción de estar corto y que es vender finalmente. Hay patrones de velas que obviamente son los más importantes. Las velas doji, que es la que estuvimos revisando en el ejemplo, que la vamos a encontrar en zonas de soporte, y son siempre velas que son consideradas como velas de indecisión o velas de agotamiento. Por tanto, si las encontramos en un patrón bajista y aparece una vela doji, es posible que nos esté dando indicios de que el mercado se está agotando o está presentando indecisión en su movimiento. Y es donde, si resulta o se acerca a niveles de soporte, puede ser también importante para considerar estos movimientos. Las velas alcistas o los morubosu alcistas, que son patrones tentativamente envolventes o son patrones de fuerza en los movimientos alcistas. Cuando aparece una vela totalmente en su cuerpo, totalmente pintado, ya sea de verde, azul, como obviamente ustedes lo quieran graficar, pero que esté indicando el movimiento, si por ejemplo si es una vela azul, en este caso de esta gráfica, puede indicarnos un movimiento alcista, por tanto nos está indicando que el mercado efectivamente en algún minuto puede subir. No quiere decir que el mercado lo haga de manera inmediata, el mercado tiene pausas, el mercado tiene su timing también, pero está dando cuenta de que el mercado tal vez está desacelerando el movimiento alcista o bajista anterior que venía presentando, y es donde los compradores comienzan a tomar un poco el poder de los movimientos del precio. En el caso, obviamente, de las velas martillo y martillo invertido van a entregar sensaciones y es por eso que también suelen ser difíciles de interpretar, pero una vez que nosotros vamos mirando distintas gráficas y entendiendo la composición de la vela finalmente, pensando que tal vez, no sé, esta es una vela de 4 horas, y si nosotros queremos entender realmente el comportamiento del precio, vamos a tener que mirar gráficas de 1 hora, gráficas diarias también para entender cuál es el contexto, pueden ser, por supuesto, más sensibles de entender y aplicar. Y por otro lado, las velas envolventes, que son las velas en donde la fuerza son contrarrestadas, en donde una fuerza bajista es contrarrestada con una fuerza alcista, o los compradores finalmente, los compradores contrarrestan en este ejemplo los movimientos que se están dando. Y de hecho, hoy por ejemplo se están dando velas envolventes bastante interesantes, fíjense.
Fíjense qué es lo que pasa con entender los contextos. Y miren, esta vela envolvente, que es un patrón envolvente, o puede ser una Morubosu bajista, que nos puede determinar un potencial movimiento a la baja. De hecho, nosotros ya estamos vendidos en el S&P. Ahora, ¿por qué puede ser un movimiento a la baja? Porque, fíjense, el precio se encuentra en una zona de resistencia importante, tanto muy próximo a máximos y mínimos previos que el mercado viene entregando, y muy cercano a líneas de tendencia que el mercado también puede comprender de cierta forma. Puede ser esa la línea de tendencia, aquí podemos discrepar. Puede ser esa la línea, puede ser esa la línea. Puede ser obviamente distintas líneas, pero creo que bajo el entendimiento de los patrones que el mercado nos está entregando, puede ser efectivamente un patrón que en gráficos de menor temporalidad resulte como un patrón envolvente y esté señalando la posibilidad de que el mercado experimente un movimiento a la baja. Y así es como se van utilizando y entendiendo las velas en el día a día y poniéndolas en contexto. A eso me refiero con poner en contexto. Y a partir de eso, obviamente, van a existir siempre estos patrones de vela, las estructuras, sus tendencias, las tendencias principales, las tendencias secundarias, las tendencias menores, que van a ustedes poder interpretar o bien conocer en otros seminarios que tenemos colgados en el canal de YouTube para que lo puedan revisar con tiempo. Van a buscar ahí tendencia o cosas de análisis técnico, van a encontrar algunos seminarios en el canal de YouTube que puedan ser importantes. Nos dice María Lucila Jofre, ¿cómo influye el volumen? Pues bien, el volumen efectivamente nos sirve para interpretar la fuerza de una vela, el agotamiento. Cuando le vamos entregando mayor información a las velas japonesas, sobre todo cuando se encuentran en estos puntos de inflexión, cuando el precio, por ejemplo, está en una zona de resistencia y los volúmenes han tendido a disminuir o existen divergencias entre los volúmenes, puede ser efectivamente que nos ayuden o nos permitan tener mayores herramientas para predecir el movimiento del precio. Obviamente, como lo decíamos al principio, los más puristas de las velas japonesas ignoran ese tipo de ayudas, pero o creen que las velas japonesas son suficientes como para poder entender o bien comprender el mercado y los posibles movimientos futuros. Pero obviamente nosotros podemos apoyarnos y eso va a depender de la comodidad de cada uno como para poder interpretar y apoyarnos en nuestra operativa diaria. Por ejemplo, yo suelo utilizar indicadores u osciladores como el RSI, que si por supuesto muestran divergencias y al mismo tiempo el precio está mostrando signos de tendencia, fíjense, por ejemplo, lo mismo para el RSI, disculpe, para el S&P, hay divergencias, el precio muestra máximos de igual valor, el RSI muestra máximos decrecientes, y eso habla de una divergencia en donde la fuerza relativa tiende a agotarse o tiende a mostrar un escenario de declive. Y entonces, junto a la señal de la vela japonesa envolvente, la zona de resistencia en la cual se encuentra el precio, puede ser una señal de venta importante. Y así es como vamos entregándole antecedentes y seguridad a nuestra posible transacción o a la estrategia que podamos implementar. Espero que eso, Lucila, María Lucila, te haya ayudado a entender un poco tu consulta. Y podemos obviamente también entender algunos patrones de velas, como pueden ser los patrones envolventes o los tres soldados, que pueden ser también interesantes. Uno de los más utilizados son los tres soldados. Cuando se presentan tres velas alcistas o tres velas bajistas de manera consecutiva, suelen decir o suelen mostrar que los mercados pueden comenzar a experimentar un movimiento al alza. Y obviamente lo que hay que estar pendiente a esos movimientos al alza son las contracciones hacia niveles de Fibonacci. Y hay un seminario que hemos colgado hace algunos días atrás en el canal de YouTube que hablamos de Fibonacci por si no lo entiendes y cómo puedes obviamente interpretarlo y utilizarlo para utilizar estos patrones de velas japonesas como los tres soldados. ¿Dónde ven acá? Creo que no los panelistas. Everyone, ahí sí. Ahí está el link que les dejé ahí. Creo que sí está para todos la encuesta de Telegram para que se sumen y se sumen al canal de Telegram. Lo dejé en el chat que tenemos disponible ahí. Y también, por supuesto, existen patrones de comportamiento de precio, que eso lo hemos revisado en otros seminarios y, por supuesto, estos son los patrones más clásicos a considerar y para que ustedes puedan aprender. Así que con eso, lo importante de este seminario, que es como les decía, toda la parte principal era entender cómo se dibuja, cómo se entiende una vela japonesa para que si ustedes la puedan interpretar en el futuro y no cometan errores. Y, por supuesto, toda la información que luego de eso hemos entregado, los patrones de vela, y sobre todo estos patrones de reversión o de cambios de tendencia están también condensados en otro seminario que está colgado en el canal de YouTube y que este mismo también va a estar prontamente colgado en nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica.
Con esto queremos darle las gracias a todos por participar, por supuesto, y son bienvenidas las preguntas en este minuto. Si ha quedado alguna duda, por favor, háganla saber a través del chat o a través de la sección de preguntas. Nos pueden dejar sus interrogantes y si no es, obviamente agradecerles por su participación, o si no las tienen, agradecerles por su participación y nos estaremos viendo en otro seminario. Recordarles que mañana martes, o sea, mañana miércoles a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, vamos a estar revisando nuestro seminario de trading en vivo para que se conecten y por supuesto vean cómo se implementan los análisis de vela japonesa en tiempo real, en análisis de tiempo real y cómo poder establecer estrategias de trading a partir de aquello. Así que muchas gracias a todos por participar de esta instancia y espero por supuesto verlos ya sea en el futuro como clientes de Admiral Markets o si ya lo son por supuesto en las sesiones de trading personalizadas. Recuerden que todos los clientes de Admiral Markets, bajo obviamente ciertos criterios, tienen la opción de tener sesiones de trading personalizadas conmigo y poder así mejorar su operativa, su análisis y con eso mejorar su forma de invertir. Claudia, gracias a ti, nos dice muy buena explicación. Gracias Claudia por participar y por tu comentario. Y bueno, lo dejamos hasta acá, estimados. Un abrazo gigante y que tengan una excelente tarde de día martes en este inicio de mes de agosto.